Hola muchachos, ¿cómo están? Yo les vengo a hablar un poco sobre el filósofo Platón. Platón fue un filósofo griego de la época antigua. Nació en Atenas en 427 a.C. y el 7 de mayo y murió en 347 a.C. a sus 82 años. Su verdadero nombre fue Aristócles. Fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su sobrenombre fue dado a que en su juventud él practicaba atletismo y era de contextura gruesa. Era de espalda ancha. Un filósofo racionalista dedicado a la razón y negando los sentidos. Las preguntas que querían responder en esa época era quién era Dios, y los presocráticos buscaban el algo de las cosas. Platón proviene de una familia importante, aristocrática. Se decía que el padre de Platón, Aristón, desciende del último rey de Atenas y su madre Peritonia desciende del Solón, del antiguo legislador griego. En el periodo clásico de la Grecia antigua se distinguen Esparta y Atenas, dos ciudades con forma y régimen distintos. Esparta era una oligarquía y Atenas una constitución democrática. Platón en su época decía que un joven muy inteligente y avanzado, ya que toda la filosofía de él influye en el pensamiento humano actual. La academia. Una vez en Atenas, en el año como 388-387, fundó la academia, nombre que recibió por hallarse cerca de un santuario dedicado al héroe Academos. Es una especie de universidad donde se estudiaba todo tipo de ciencias como las matemáticas. A continuación les voy a explicar sobre la dualidad platónica. Platón fue realista y cree que la realidad es conocible tal cual es, pero para intentar explicar esta realidad que conocemos recurre a un mundo aparte, es decir, fuera de este mundo existe un mundo perfecto donde solo existen ideas, las ideas de las cosas, como por ejemplo la idea de la arboridad, o la idea del yo, o la idea de mesa y nosotros. Sin embargo, vivimos en el mundo sensible, que es como la copia imperfecta de ese mundo de la idea, solo interpretaciones de ese mundo. Por eso hay distintos árboles en este mundo sensible, solo existe una única idea de arboridad, pero hay muchas interpretaciones de árboles. En conclusión, el dualismo de Platón se vive en el mundo de las ideas, donde residen las ideas de las cosas, la esencia de las cosas que conocemos, y el mundo sensible es donde existimos nosotros, que es la copia imperfecta de ese mundo de las ideas. Por eso hay distintas personas, realmente solo existe una única idea del yo, pero hay muchas interpretaciones sobre ese yo. Ya conociendo la diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, el alma proviene del mundo de lo intangible, donde es gobernado por el dimurgo. Es castigada, dirigida hacia la tierra, donde es encerrado en un cuerpo, formando el ser humano, con la conciencia totalmente olvidada. Lo que he aprendido en el mundo de las ideas, todo esto olvidado en la tierra, y en el transcurso del crecimiento del cuerpo, del ser humano uno mismo, va uno adquiriendo cada vez más conocimiento. Al morir, el alma se devuelve al mundo de las ideas y hasta ser otra vez de vuelta a la tierra. Entonces Platón dice que el alma es la sucesión diversa de reencarnaciones. Bueno, ahora les voy a explicar el mito de las cavernas. El mito de las cavernas describe a unos hombres que desde niños fueron encadenados para vivir en una cueva luchando y así salir a la luz. Eran atados mirando solo a la pared, sobre lo que se reflejaban modelos y estatuas de animales, que lucharon para escapar y hallar el conocimiento. Platón nos describe mediante el mito dos mundos: el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, y el mundo de las ideas, que es el mundo de la razón. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros y las sombras son las apariencias, es decir, lo que captamos a través de los sentidos, el mundo sensible. La educación no abarca a los prisioneros, entonces ellos no tienen conocimiento de las cosas, de qué habrá fuera del mundo real. Si salieran de las cuevas, le afectaría la luz solar en los receptores de sus inutilizados ojos y se cubrirían con las sombras de los objetos por miedo a no saber la existencia de aquellos. En el mito nos muestra que un prisionero es liberado y empieza a conocer la realidad humana o el mundo de las ideas y empieza a relacionarla con el alma. Con este mito, Platón nos muestra la pluralidad de su pensamiento y la capacidad que tiene para relacionar los dos mundos que habla. Y bien, creo que sí se puede hacer, y de hecho sería muy pertinente, aunque la alegoría de la caverna intenta mostrar el modo como frente al conocimiento nos relacionamos.
cómo podemos tomar como lo real y como lo verdadero algo que no es sino una apariencia de las cosas o una proyección de las cosas, como en este caso las sombras en el fondo de la caverna. Creo que la alegoría también puede perfectamente utilizarse para definir un poco nuestra situación de conocimiento de la realidad mediada por lo que llamamos medios masivos de comunicación. De la misma manera en que en la caverna los hombres están encadenados y están viendo hacia una pared que solo les muestra las proyecciones o sombras de las cosas que están por fuera en la realidad, podemos pensar que de alguna manera también nosotros estamos encadenados, atados a una visión de realidad que nos muestran los medios de comunicación, ¿sí? Que nos proyectan en la televisión, en los canales de noticias, en la prensa, en las revistas, incluso en medios virtuales también, como la internet, y que nos hacen ver una realidad distorsionada, es decir, una realidad que es conveniente para el control social, para mantener, por ejemplo, el status quo de la sociedad, o para preservar ciertos intereses de grupos económicos dominantes que por lo regular son los grupos que tienen el dominio sobre los medios de comunicación y que les interesa no que haya una conciencia crítica y reflexiva de las personas, sino que les interesa más bien que la masa, digamos, siga de manera rutinaria, automática, unas pautas de comportamiento que favorecen a sus intereses, como pueden ser las pautas de consumo o la privatización de las empresas, o seguir participando en esa cadena de mercado como participamos, ¿no? De manera que, planteando la alegoría, uno podría pensar, sí, que analógicamente los espectadores, los televidentes, estamos frente a los medios de comunicación como encadenados, atados, que nos muestran una realidad distorsionada a conveniencia de ellos, y que no nos liberamos de esas cadenas, vemos hasta tanto, no nos demos cuenta que esto es una apariencia de realidad, que las cosas de fondo que hay deben ser estudiadas, investigadas. El ejercicio que debemos hacer frente a la realidad que nos presentan los medios de comunicación debe ser un ejercicio crítico, donde nos preguntemos por qué esta noticia se presenta de este modo y no de otro, por qué los medios insisten en estas tipificaciones, por ejemplo, frente a la protesta social, por qué insisten en mostrar que los actos de protesta son actos terroristas o vandálicos, ¿sí? Cuando la protesta está encarnando unos principios, unos fundamentos de fondo sobre la manera como el gobierno destina el presupuesto público, o cómo se manejan también, para el caso de Bogotá, por ejemplo, el servicio masivo de transportes. Entonces, lo que desde una perspectiva puede verse como un atentado, un acto vandálico frente a unas estaciones del sistema masivo, puede ser una reacción de protesta, de rechazo, frente al modo como eso se maneja, los atropellos diarios que viven los usuarios, ¿cierto? Generalmente cuando la gente está insatisfecha y no hay medios legales o democráticos de participación que sean realmente transformadores, pues ejercen mediante la violencia, mediante el desorden, el caos social, ese derecho de manifestarse públicamente contra algo que los está atropellando a diario. Entonces creo que la reflexión crítica sobre los medios sería algo así como la liberación de esa caverna para ver la realidad, y tal cual puede ser iniciar un proceso de descubrimiento de la verdad, ¿cierto? Ya no mediado, sino de manera más directa.